Boa tarde a todos. Vamos iniciar o webinário de hoje, Inovação em las Administrações Públicas. O convidado de hoje é Francisco Velázquez, presidente da Academia Espanhola de Administração Pública e presidente e secretário-geral do CLAD. Aviso a todos que o webinário de hoje está sendo gravado e depois será disponibilizado no canal do YouTube do CLAD para que fique em acesso público na plataforma da instituição. Camila, pode passar o slide? Um aviso institucional antes. As manifestações expressas por membros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados nas transmissões online representam exclusivamente a opinião de seus autores e não necessariamente a posição institucional da Fundação Getúlio Vargas. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao professor Francisco Velázquez pela sua presença aqui hoje, que muito nos brinda, muito nos alegra. Professor Francisco, o senhor tem aproximadamente 40 minutos para fazer a sua apresentação. Depois a gente abre para o debate, abre para perguntas e comentários. Desde já agradeço a sua presença hoje. Muchas gracias. Muchas gracias. Aunque yo hace unos años falaba un bocadillo de portugués, ya tengo prácticamente esquecido todo, mas me he permitido hacer un slide en portugués para contribuir de alguna forma a que vocês comprendan mejor as ideias que yo penso trasladar. Bom, eu vou falar da inovação na gestão pública. O primeiro que tenho que dizer é que este acto es incluso un acto de innovación. Es un acto de innovación desconocido hace 2 o 3 años y que la pandemia ha desarrollado muy fuertemente. Estamos hablando desde muchos kilómetros de distancia, desde miles de kilómetros de distancia, y además ustedes pueden verme y pueden escucharme con una gran facilidad. Eso significa que, de alguna manera, en este caso, para una utilización directa para la administración pública, ustedes se pueden beneficiar de una innovación que en los últimos años ha tenido un desarrollo importante. De esta innovación y de otras más les voy a hablar, no sin antes agradecer a la Fundación Getúlio Vargas, donde tengo varios amigos en la fundación que trabajan y colaboran y ayudan al CLAD desde hace muchos años, como son Eduardo Green y Fernando Filgueira, y otros colaboradores. Y además yo he estado en la sede que ustedes tienen en Sao Paulo. En consecuencia, pues, y a donde pienso volver en cuanto esta loca pandemia nos deje un poco tranquilos. Les voy a hablar de innovación y lo primero que quiero señalarles son cuáles son los desafíos que tiene la administración pública en estos momentos. Los he enumerado ahí. El primero es el fortalecimiento de las instituciones. Las instituciones son demasiado débiles. Segundo, mejorar el funcionamiento de las administraciones. No se trata de continuar haciendo lo mismo. Se trata de mejorar, se trata de cambiar, se trata de hacer cosas nuevas. Tercero, recuperar la confianza de los ciudadanos. Y cuarto, prepararnos para una revolución que no es que vaya a llegar, es que ya está aquí, que es la cuarta revolución industrial. Por tanto, estos son los 4 desafíos que tenemos y en los que tenemos que trabajar todos. Vamos a iniciar uno a uno un análisis mínimo. Por ejemplo, el primero, el fortalecimiento de las instituciones. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que, como yo decía hace pocos días en una también conferencia, afortunadamente ahora a todos nos gusta mucho Keynes. Hace unos años Keynes era maldito, era un casi filocomunista. Y lo bueno era el reaganismo, lo bueno era el neoliberalismo, lo bueno era cuanto menos Estado mejor. Pero resulta que con la pandemia nos hemos dado cuenta de lo contrario. Nos hemos dado cuenta de que si tenemos un Estado fuerte, con una salud pública basada en establecimientos sanitarios públicos fuertes, resulta que combatimos mejor las dificultades. Por tanto, lo primero que tenemos que decir es que para fortalecer estas instituciones
tenemos que aumentar los recursos financieros de las administraciones públicas. Y eso, fíjense, que no solo lo están defendiendo países tradicionalmente llamados estatistas, como pueden ser en general los europeos, sino que el propio presidente norteamericano Biden lo defiende más que nadie. Y así la inmensa mayoría de los países. Necesitamos más recursos para fortalecer las administraciones públicas. Y a lo mejor para eso tenemos que incrementar la presión fiscal. Para eso a lo mejor tenemos que tener más impuestos. Pues bien, tengámoslo, porque al final nos hemos dado cuenta con esta pandemia que estamos hablando de cosas muy serias. Estamos hablando de la vida de las personas. Creo que van ya más de 3 millones de muertos en todo el mundo. Ya está bien, ya está bien. Esto es la mayor tragedia de la humanidad en tiempos de paz desde que el mundo es mundo. Segundo, probablemente es importante también que tengamos un aumento del servicio público profesional, pero con neutralidad política. Muchas veces en nuestros países iberoamericanos, en los que se incluye obviamente a Brasil, nos damos cuenta de que el dedo político está demasiado presente en determinadas actuaciones de las administraciones públicas que a lo mejor tenían que actuar mejor desde el punto de vista más técnico, más científico, si se me permite, más tecnocrático. Y en ese sentido, pues yo creo que nosotros apostamos en el CLAD por un aumento de la profesionalización con neutralidad. Por supuesto, obedeciendo siempre al poder político, porque para eso lo han elegido las urnas, pero en todo caso, siempre teniendo en cuenta que el conocimiento científico, el conocimiento y la expertise técnicas son determinantes para llevar a cabo las políticas públicas. Y también señalar un elemento positivo, que es que una administración más fortalecida no significa una administración que a medio plazo sea más cara. A medio plazo, señoras y señores, es más barata, porque no se dilapidan los recursos con tanta generosidad como se dilapidan en estos momentos en la mayoría de los países. En la siguiente transparencia yo les hablo de otro de los aspectos, que es mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas. Este mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas tiene que ver con algo que predicamos todos continuamente, que es la transparencia, la rendición de cuentas, la participación. Estos tres elementos que conforman la trilogía sagrada del gobierno abierto, que todos ustedes conocen, son fundamentales. ¿Para qué son fundamentales? Pues para que la confianza de los ciudadanos vuelva a las administraciones públicas. Y en este sentido es necesario que, por ejemplo, lo pongo simplemente como ejemplo, habría que hacer muchas más cosas, pero como ejemplo pongo que hay que culminar las políticas públicas iniciadas. Con mucha frecuencia en los viajes que realizamos en el CLAD por los 23 países miembros, nos damos cuenta de que con frecuencia están las obras sin terminar, los proyectos solamente iniciados, las primeras piedras de los grandes proyectos, desde luego puestas en algunas ocasiones varias veces, y sin embargo tenemos aeropuertos sin aviones, tenemos puertos sin barcos, tenemos en definitiva teatros donde no hay personas que lo estén escuchando a nuestros actores, y así sucesivamente. Tenemos que hacer actuaciones de políticas públicas que se inicien y que se terminen. Y para eso es muy importante que nuestra administración pública funcione adecuadamente. Tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos. Y en este sentido, en la siguiente transparencia, yo les señalo que lo que tenemos que hacer es fortalecer los servicios públicos. Los servicios públicos tienen que ayudarse de las tecnologías, pero tienen que ayudarse también de funcionarios profesionales y tienen que ayudarse de los recursos suficientes para que realmente se presten servicios públicos a todos los ciudadanos, señores, no solo a los que viven en las grandes ciudades, que esto nos ocurre mucho en este continente americano. Con mucha frecuencia hay muchas personas que alejadas, y en un país como el suyo, en Brasil, esto es especialmente relevante, cuanto más miles de kilómetros alejados de los centros de decisión,
es mucho más difícil recuperar la confianza, porque los servicios públicos no son muy fuertes, a veces son inexistentes. Tenemos que aumentar la transparencia, lo decíamos antes, y también la eficiencia. Es decir, no puede ser solo crear un gran edificio, crear una política pública. No, no, tiene que tener resultados. Y, por ejemplo, hay algo que nos ha enseñado la pandemia, que es que resulta que determinadas cosas podrían ser contratadas mucho más rápidamente que con anterioridad. En castellano se dice ponerse las pilas. No sé si en portugués se dice ponerse las pillas. Es decir, de alguna manera, acelerar nuestras actuaciones para poder cumplir las necesidades de los ciudadanos. Y esto lo hemos podido hacer con las mascarillas, las mascarelas, los barbijos que dicen los argentinos. Y lo hemos podido hacer con los elementos relacionados con la respiración, ¿no? Los respiradores automáticos, etcétera. Por tanto, a lo mejor muchas de estas enseñanzas las podemos trasladar para que posteriormente podamos hacer una contratación pública más rápida, aún defendiendo, por supuesto, defendiendo las actuaciones adecuadas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del cumplimiento de las normas que el Parlamento ha diseñado. En la siguiente transparencia, lo que señalamos es el último de los desafíos, que es un desafío que está aquí ya, que es la cuarta revolución industrial, que está viniendo, que seguramente en Brasil también tenemos experiencias que todavía no están muy extendidas, pero las tenemos y funcionan razonablemente, por ejemplo, de robotización, de actuación por medio de robot para prestar servicios de carácter administrativo. Y a veces hay que decir que de una forma, como hay experiencias en algunos hospitales, en algunos países, donde hay una especie de robot que nos reciba a la entrada y que luego nos presta un servicio, incluyendo un servicio anímicamente positivo, no negativo. La inteligencia artificial y los algoritmos, decimos aquí. Fíjense que ya se está desarrollando tanto que estos algoritmos pueden solucionar muchos expedientes administrativos y por eso hablamos aquí de la digitalización dos dossiers, que tenemos que hacerlo. Pero cuidado, como veremos más adelante, estos algoritmos también tenemos que controlarlos. No pueden ser unos algoritmos que sean fabricados específicamente para excluir a personas que tengan una raza determinada o un género determinado o una religión determinada, sino que tienen que ser algoritmos convenientemente estudiados y convenientemente aprobados y revisados, porque si no el resultado puede ser muy, muy negativo. Por eso llegaremos, y estamos llegando en algunos casos más simples, a la digitalización de los dossiers, y hemos llegado a un elemento que ya nos parece hasta aburrido, que es aborrecido, ¿no? Que es el de los funcionarios en teletrabajo. Ahora ya nos parece, como ya llevamos más de un año, ya nos parece hasta que esto es normal. No es tan normal y probablemente en el futuro no será tan normal cuando terminemos con esta pandemia. Pero en todo caso sí que es verdad que hemos comprobado que tecnológicamente lo podemos hacer, hemos comprobado que podemos obtener resultados razonablemente altos con el teletrabajo y hemos comprobado también que podemos, en definitiva, llegar a cumplir al menos parte de los servicios públicos mediante el teletrabajo. Y aquí hay que agradecer también que muchas veces los propios funcionarios públicos con sus propios medios son los que han podido llevar a cabo este tipo de actuaciones, aunque muchas administraciones públicas obviamente se han desvelado para llegar a hacer estas cuestiones una realidad evidente. En la siguiente transparencia queremos también poner de manifiesto lo que es nuestro logro más importante en los últimos años. La Carta de Innovación en la Gestión Pública del CLAD, que fue realizada con el concurso de todos los países y Brasil en su momento también puso innovaciones y puso modificaciones. ¿Y qué es la Carta?
es un conjunto de proposiciones, de principios y criterios en el que plantea un lenguaje común sobre la innovación, da orientaciones, da también recomendaciones, y lo que en definitiva propone, y lo que en definitiva es su gran voluntad, es procurar nuevas formas de crear valor público. Al final, en las administraciones públicas, el elemento esencial de toda nuestra actividad debe ser siempre la creación de valor público. Y en ese sentido, pues nos podemos preguntar qué es la innovación pública. En la siguiente transparencia lo podemos ver. Y hacemos un intento de definición que se debe al profesor Carles Ramió, al que ustedes conocen también, y que en definitiva es un intento de asimilar, de procurar, de explorar con éxito novedades, con soluciones inéditas, originales y creativas para los problemas, no los de siempre. No se trata de volver a repetir los de siempre. No se trata de aquello que nos decían cuando entrábamos en la administración nuestro jefe, nuestro primer jefe, ¿no? Cuando nos decía, no, no, mira, aquí las cosas son de esta forma como siempre se han hecho. No, bueno, lo que habría que hacer ahora con los jóvenes que entran en la administración y lo que llevamos haciéndolo algunos de nosotros durante muchos años es precisamente decirle, ¿y tú cómo lo harías? Porque normalmente también estos jóvenes tienen buenas ideas y son los que nos traen las posibilidades de solucionar las cosas de otra manera. Fíjense que esto es un argumento que no es nuevo, es un argumento antiguo. Es decir, se atribuye a San Benito, el de la regla monástica de benedictina, aproximadamente en el siglo V o VI después de Cristo, que decía en la regla benedictina, es decir, en la norma de los cenobios, de los monasterios, decía, con frecuencia Dios dice lo que es más justo a los más jóvenes. ¿Por qué decía esto? Porque normalmente cuando llegaba el monje más jovencito, lo ponían a barrer y a fregar o a la cocina, mientras que los demás estaban rezando, pensando y viendo los grandes manuscritos de la biblioteca. No, pero venía a decir que los jóvenes también saben muchas cosas y a veces están más en la realidad que los que llevan aquí 30 años encerrados. Lo mismo ocurre en las administraciones públicas. Es decir, las soluciones creativas y originales para los problemas son soluciones que muchas veces nos traen los jóvenes. Y si esto descansa en elementos de carácter tecnológico, mucho más. Porque como sabéis, las personas que ya peinan canas tienen mayores dificultades en las cuestiones tecnológicas que los jóvenes. Y todo esto es para que la innovación, porque creemos que permite responder más claramente a las necesidades ciudadanas. Este es el objetivo definitivo. En la siguiente transparencia señalamos cuál es el propósito de la administración pública e innovadora. Recordamos una idea que ya hemos dicho, que es crear valor público. ¿Y cómo se crea valor público? De muchas maneras. Ya lo decían Osborne y Gebler y Moore desde hace muchos años, ¿no? Pero en definitiva, por ejemplo, se crea nuevo valor público con nuevos servicios públicos o mejorando los existentes o cuando modificamos los procesos internos en la administración o cuando generamos una mayor confianza social, ¿no? Y entonces por eso señalamos en la carta, dice, la innovación debe priorizar la igualdad social. Y en ese sentido, pues también vamos a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deben ser, y lamentablemente esta pandemia nos ha fastidiado bastante los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque las finalidades últimas de las actuaciones de las políticas públicas se han modificado. Pero en todo caso, cuando termine, incluso ahora, debemos hacer todas nuestras políticas públicas pensando en estos objetivos de desarrollo sostenible. En nuestra carta, y esta es la siguiente transparencia, establecemos los 5 pilares de la innovación inteligente.
Estos 5 pilares los tienen ustedes en este pequeño gráfico que nos ha suministrado una de nuestras colaboradoras, que nos está ayudando hoy también, que es Nair, que son la visión estratégica, la gestión del conocimiento, la inteligencia colectiva, la inteligencia artificial y el modelo definitivo, el modelo al que tenemos que llegar, que es un modelo relacional, democrático, inclusivo, abierto y transparente. En la siguiente transparencia hablamos, por ejemplo, de la visión estratégica. La visión estratégica, ¿qué es la visión estratégica? Pues es empezar a pensar un poquito en el futuro, con análisis prospectivo, anticipar el efecto de las acciones, tener una visión orientada a objetivos y capaz de reaccionar con eventos de carácter inesperado. Fíjense si hubiéramos tenido de alguna manera esta visión estratégica, que a mí me gusta llamarla muchas veces también una administración disruptiva, ¿no? Es decir, que de alguna manera pensamos en otras cosas distintas de las habituales. Que esta es la visión estratégica. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué va a pasar dentro de 3 años? ¿Lo vamos a acertar? Es lo de menos. Lo importante es tener abiertos caminos para enfrentarse a nuevos problemas que hasta ahora no habíamos tenido. El siguiente pilar, el pilar número 2, es la gestión del conocimiento. Fíjense cómo las grandes empresas que se están haciendo en este momento de oro, están ganando muchísimo dinero, son todas estas empresas que tienen datos, Big Data, ¿no? Que ustedes conocen perfectamente. Pues, ¿quién tiene más datos que nadie? Es la administración pública. Bueno, pues, esto es lo que llamamos gestión del conocimiento, es decir, tengamos una utilización mejor y más inteligente de nuestras actividades de producción, de adquisición, de procesamiento, de almacenaje, de divulgación, de codificación, de innovación del conocimiento a través de los sistemas tecnológicos, de manera tal que todo esto redunde no en pedir a los ciudadanos más datos, sino en suministrárselos. Fíjense ustedes que en la inmensa mayoría de los datos, cuando pedimos en las administraciones públicas algún dato, le estamos pidiendo un dato que es de la administración pública. Y si es de la administración pública, la pregunta es, ¿y por qué no se lo autosuministra usted? Usted, administración pública. Siempre hay una respuesta. Es que pertenece a otro organismo. Es que pertenece a otra administración. Es que está protegido. Bueno, todo se puede hacer. Y así nos lo demuestran las agencias tributarias. La agencia tributaria se entera de todo. Entonces, ¿por qué unos funcionarios públicos sí y otros no pueden tener acceso? De hecho, hay decenas de experiencias en muchos países en los que esa especie de conexión entre unos departamentos y otros facilita muchísimo la vida de los ciudadanos. El tercer pilar es la inteligencia colectiva, que es aprovechar no solo la inteligencia de los funcionarios públicos, sino aprovechar la inteligencia de las empresas privadas, aprovechar la inteligencia también de las asociaciones no gubernamentales o organizaciones civiles, las organizaciones general de individuos y grupos. Es decir, no se trata solo de aprovechar a aquellos que trabajan para la administración pública, sino a todos aquellos que quieren suministrar sus conocimientos, que con mucha frecuencia son muchos más. El siguiente pilar, el cuarto pilar, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está aquí ya y va a ser algo normal. Incluso nosotros en el CLAD nos estamos planteando la posibilidad de hacer una carta específica de inteligencia artificial. Y entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de que estos algoritmos que están llegando, que han llegado ya a las empresas privadas, que se basan, por ejemplo, en el Internet de las cosas y todas esas cuestiones que los periódicos nos asaetean cada mañana con las nuevas innovaciones, pues hay que utilizarlas también en las administraciones públicas. Y hay que utilizarlas para que todas aquellas cuestiones que puedan hacerse mediante esta inteligencia artificial se puedan hacer. Pero ojo, y esto es importante y lo decíamos antes, los algoritmos también tienen que ser conectados, por supuesto,
pero también tienen que ser vigilados por el hombre, en el sentido de que los algoritmos no lo lleven a soluciones negativas, a soluciones no queridas por parte de la sociedad, y en consecuencia deben ser convenientemente controlados. En el siguiente pilar, es el pilar número 5, que es el definitivo. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos con los pilares? Pues llegamos a un modelo democrático, abierto, inclusivo, transparente, y es el que se basa en todas estas ideas que ya hemos repetido por tercera vez, que hablamos del gobierno abierto, la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, y también otro elemento que resulta conocido en algunos ámbitos funcionariales y desconocido en otros, que es la avaliación, es decir, la evaluación del desempeño de los profesionales, de los gestores, que es importante también porque este es el que nos puede generar, primero, mejores resultados y segundo, también una mayor confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas, porque con frecuencia tienen una visión de las administraciones públicas como de aquellos señores que están sentados en sus despachos y, bueno, de vez en cuando trabajan, pero no trabajan habitualmente. Hay que exigir resultados. Se pueden exigir resultados y esos resultados son también los que, presentados convenientemente ante los ciudadanos, nos pueden generar una mejor confianza y una mejor relación con los ciudadanos. En el siguiente elemento ya empiezo a concluir, ¿no? En el sentido de qué elementos incentivan la innovación, que es la parte que yo creo que para ustedes tiene un interés especial. Primero, un aumento de la profesionalización. En el CLAD somos absolutamente contrarios al nepotismo, somos absolutamente contrarios a la politización, somos absolutamente contrarios a que sean mediatizadas las funciones públicas por medio de o por objetivos que no estén dentro de la Constitución y las leyes de los países. Y en ese sentido, la profesionalización pues da un valor añadido, como decíamos antes. Segundo, somos absolutamente partidarios de un diálogo entre los profesionales y los políticos del servicio público. En ese diálogo, del que ya hablaba Max Weber, que falleció, por cierto, como ustedes recordarán, ahora hace 100 años, es importante porque de ahí salen muchas veces las soluciones. Fíjense que normalmente los ministros de sanidad de los países no son profesionales sanitarios, no son ni siquiera epidemiólogos, tienen que asesorarse de las personas más entendidas en la materia para así de esta manera seguir hacia adelante y acertar con las soluciones más adecuadas. El intercambio de ideas entre diversos sectores administrativos, fíjense que para cualquier elemento, para cualquier asunto, para cualquier proyecto, hay siempre como mínimo 3 administraciones públicas encima, cuando no hay 4, como ocurre en los países europeos. Es el ámbito local, es el ámbito regional o estadual y es el ámbito nacional. En consecuencia, es conveniente el diálogo entre ellos, el intercambio de ideas o la troca de ideas, como decimos aquí. Hay que definir espacios de trabajo y tiempo para el pensamiento estratégico y para la innovación. La innovación no, o el pensamiento estratégico no surgen porque tengamos una persona muy inteligente en nuestro escritorio, o en nuestra oficina, en nuestra... No, surge por reuniones, por debates, por lecturas, por conexiones, por en definitiva estudiar cada cierto tiempo, de una forma arreglada incluso, una vez a la semana o cada 15 días, reunión de las personas para ver de qué manera mejoramos el funcionamiento. Con arquitecturas organizativas variables. No se trata de continuar con las mismas arquitecturas organizativas que eran las tradicionales. Si vamos a hacer cosas nuevas, a lo mejor tenemos que hacer una arquitectura organizativa distinta, probablemente. Y por tanto tienen que ser más flexibles, con frecuencia más aplanadas. Digo con frecuencia, porque otras veces necesita también la estructura jerárquica que da sus buenos resultados, dependiendo de qué temas estemos hablando. Y finalmente,
También es importante, y esto es un elemento de relieve, establecer incentivos para los funcionarios públicos. Cada país es distinto, cada estrato dentro de los profesionales puede ser distinto, pero es también bueno señalar que hay ideas que tenemos demasiado extendidas en el sentido de que los trabajos en las administraciones públicas no deben ser especialmente retribuidos o no deben ser retribuidos, digamos, de una forma especial cuando ha habido éxitos en el trabajo. Esto es un gran error. Debemos también, con el control adecuado y con la transparencia adecuada, debemos también establecer incentivos para los funcionarios. En la siguiente transparencia, en la que ya vamos hablando de temas que les interesan especialmente, hablamos de estrategias internas de innovación. Y aquí expresamos 4. Por ejemplo, innovaciones de los procedimientos, procesos y los flujos internos. Seguramente que se puede mejorar el funcionamiento de cada uno de los servicios administrativos que nosotros vamos prestando en nuestra unidad. Por tanto, se puede discutir, digamos, a ese nivel. Segundo, se puede innovar en la forma de gestión de los funcionarios públicos. Lo hacemos ahora de esta manera, a lo mejor lo podemos hacer de otra, a lo mejor podemos obtener mejores resultados. Debatamos el asunto, discutamos sobre las mejores fórmulas para mejorar ese funcionamiento. Tercero, las innovaciones organizacionales a las que ya nos hemos referido con anterioridad. No siempre el mismo tipo de organización que tenemos desde el siglo XIX, generalmente procedente de la influencia napoleónica, ¿no? Primero por España y Portugal y luego extendida a todos los demás países. También las innovaciones del marco jurídico interno. A lo mejor no solo se trata de hacer las cosas como se han hecho habitualmente, con un marco jurídico rígido, sino a lo mejor con un marco jurídico más flexible, con un marco jurídico que permita obtener resultados, ojo, con el control adecuado parlamentario, de transparencia y de opinión pública adecuada. En la siguiente transparencia nos referimos a la gestión pública y la inteligencia artificial. Y citamos algunas de las cuestiones que a ustedes les pueden interesar, pero que en todo caso están en el día a día, están en los journals, están en los periódicos, la automatización de procesos, el blockchain, que no es solo la moneda artificial esta que se ha creado y que con frecuencia es objeto de especulaciones sin cuento, sino es un sistema, en definitiva, autoprotegido que permitiría en su momento el desarrollo de actividades administrativas convenientemente blindadas, ¿no? Mejorar la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos y la eficacia en la dirección de las redes públicas y privadas y poderes de gestión efectivo. Buscamos, pues, la automatización o la inteligencia artificial, pero sobre todo buscamos tener mejores resultados, porque si no hay mejores resultados no merece la pena, ¿no? Pero en todo caso parece que muchas de estas actividades, al estar perfectamente regladas, pueden ser objeto de la inteligencia artificial. En la siguiente transparencia hablamos de la robotización, de la gestión por la vía de la inteligencia artificial, que en definitiva, ¿a dónde lleva? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su fin? Contribuir decisivamente a erradicar la corrupción administrativa. Piensen por un momento que si tenemos perfectamente digitalizado un procedimiento, que además deja huella, que además está blindado, que además es imposible introducirse en él más que en el principio y en el final, pues resulta que el resultado, si tenemos bien hecho el algoritmo, si tenemos bien hecho la aplicación, el resultado elimina la corrupción administrativa. Y esto es sumamente importante. A lo mejor no es la gran corrupción, pero sí es la corrupción llamada blanda, la corrupción de primer nivel. Y esto es sumamente importante porque, como sabemos todos, este tipo de actuaciones genera sobre todo una desconfianza infinita por parte de los ciudadanos. Y pasamos a la siguiente transparencia en la que hablamos ya de los algoritmos.
recuerden estas ideas, ¿no? Deben ser aprobados. Por ejemplo, aquí proponemos, y lo dice la Carta, una comisión multidisciplinar que valore si responden a la ética, a los valores públicos, constitucionales de igualdad, de género, de equidad, basado en la etnia, la raza, la religión, y si los este tipo de información de los algoritmos tienen que ser entrenados también, es decir, tenemos que ensayarlos, a lo mejor primero como hacíamos con las experiencias piloto, a lo mejor en un universo más pequeñito, y una vez que lo hemos comprobado durante un tiempo, irlos extendiendo adecuadamente. Y decimos incluso en la Carta pasar un test piloto de estrés y que lo apruebe una agencia independiente. Cuando hablamos de una agencia independiente estamos hablando de que sea lo más técnico posible, en el sentido de que no tenga ningún tipo de modificación de las finalidades últimas para los que ha sido creado el algoritmo o el procedimiento administrativo del que estamos hablando. Y luego tienen que ser evaluados de forma periódica, no pueden ser para siempre, ¿no? Es decir, no, como esto ya está hecho, así seguimos, como muchas veces hemos hecho en los procedimientos administrativos, que se han extendido durante años y años y no los hemos modificado. Así, en la siguiente transparencia, somos capaces de decir que, bien, la inteligencia artificial nos puede traer también algunas dificultades. Y por eso, desde el CLAD, nosotros planteamos que el empleo público debe ser mantenido y, por ejemplo, la robótica, que inevitablemente se va a extender, debe ser absorbida por el proceso natural de personas que van a la jubilación y por la flexibilidad de los documentos, ¿no? Es decir, que de alguna manera la transformación adecuada de las administraciones públicas mediante esta inteligencia artificial, estas nuevas formas de gestión de conocimiento, esta robótica y esta introducción de técnicas que vienen a una velocidad de vértigo, sean, digamos, de alguna manera que conecten con los derechos y deberes de los trabajadores públicos y al mismo tiempo no pensemos, siempre se habla de los neoluditas. ¿Se acuerdan ustedes los luditas que eran los que luchaban contra las máquinas en la revolución industrial en Inglaterra? Bueno, no se trata de luchar ahora contra la inteligencia artificial o contra los robots, pero sí se trata de alguna forma de proponer medidas que mantengan el empleo público o medidas de otro tipo que permitan que las personas sigan desarrollando sus actividades en el ámbito público o en el ámbito privado, si es el caso. En la siguiente transparencia, y vamos ya terminando, ponemos de manifiesto los llamados indicadores, que es recordarles a ustedes algunas de las ideas que hemos señalado. Primero, crear una unidad de innovación, de pensamiento estratégico, de prospectiva, como usted quiera llamarlo, utilizar herramientas tecnológicas y bases de entrenamiento para los propios funcionarios públicos en este tipo de materia. No pensemos que aquí estamos hablando solo de tecnólogos, no, estamos hablando de todos los administradores públicos, que todos deben dominar estas técnicas y deben dominar que, por supuesto, a lo mejor no tienen ellos que programar, pero sí, en todo caso, entenderlas, ¿no? Transformar la organización del trabajo para ser menos fragmentada y mucho más transversal. Hay que tener en cuenta que en la inmensa mayoría de los asuntos hay, como decíamos, varios organismos, varias maneras de pensar, varios interesados, varios stakeholders que tienen algo que decir al asunto y hay que tenerlos a todos en cuenta. Implementar unidades de innovación, unidades concretas en los departamentos. Yo trabajaba en el Instituto Nacional de Administración Pública de España hace unos años y había ya una unidad de innovación y también entiendo que la hay en la Escuela Nacional de Administración Pública de Brasil y en otros países. Y crear una unidad de gobernanza de datos. Esto ya es más moderno
pero es sumamente importante que estemos todos a una pensando en este tipo de cuestiones. Tenemos muchos datos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo los protegemos, por una parte? Pero ¿cómo los utilizamos por otra? Por supuesto, con los permisos más adecuados. En la siguiente transparencia hablamos de otros indicadores. Otros indicadores que son también recordar algunas de las ideas que hemos señalado. Una innovación abierta, colaborar con todo el mundo, con los ciudadanos, con las ONGs, con las empresas privadas, con otros departamentos. Segundo, crear un órgano público orientado precisamente para este tipo de cuestiones. Es una cosa muy complicada que luego se extenderá a todos los departamentos, pero ahora tenemos que incentivarlo con un departamento de innovación. Tercero, tenemos que empezar a cambiar, a hacer una mudanza de cultura organizacional. Es decir, no es la cultura jerárquica solo, sino también la cultura del pensamiento que se corresponde con diversas formas de ver las cosas y diversas formas de solucionar los problemas. Y todos los colaboradores deben tener formación en innovación y gestión del conocimiento. No solo cuando entran, sino de forma sistemática, y para eso tenemos escuelas, que ustedes tienen una de las escuelas más antiguas del continente, que es la Escuela Nacional de Administración Pública, que colabora habitualmente con el INAP en muchos programas. Y la última ya prácticamente transparencia es señalarles, como yo acabo de escribir en un libro que pueden ustedes consultar en la página clad.org. El libro se llama El burócrata disruptivo y la idea que planteamos es básicamente que queremos una administración pública disruptiva, es decir, una administración pública que no siempre haga lo mismo, sino que haga otras cosas nuevas, que piense en posibilidades futuras, que se adelante a dificultades, desastres, calamidades o pura y simplemente situaciones nuevas. Y luego también queremos una administración pública asíncrona. ¿Qué es una administración pública asíncrona? Es una administración pública que puede tecnológicamente resolver nuestros problemas fuera del horario previsto. Fíjense que si ahora queremos sacar nosotros, a pesar de ser sexta-feira, incluso esta noche, podemos tirar un pasaje de avión para irnos a pasar unas vacaciones en Australia, y lo hacemos a las 3 de la madrugada, ¿por qué razón muchas veces de forma automática no podemos solucionar un trámite en la administración pública, sino que tenemos que esperar al horario correspondiente? Señores, en el futuro y en algunos países se está haciendo ya una realidad, en la medida en que tenemos tecnologizados y robotizados en algunos casos, o en todo caso automatizados determinados procedimientos, eso es una administración asíncrona que permite suministrar los servicios más allá del horario habitual. Y era tanto cuanto yo tenía que decirlo. Y por tanto, muy obrigado por a su atención. Estamos a su disposición en CLAD, en Caracas y en todos los lugares, y en Brasil también, donde tenemos los representantes de Brasil en el CLAD. Muchas gracias por haberme atendido. Muito obrigado, professor Francisco, pela sua apresentação. Foi bastante esclarecedora, muito interessante, muito pertinente na área da administração pública que todos nós aqui nos interessamos. Um dos convidados encaminhou uma pergunta, um comentário no nosso chat, e eu também tenho uma questão. Enquanto o senhor falava, eu fiquei pensando na questão dos governos locais na América Latina, principalmente no Brasil, o quanto, na verdade, há vários sistemas de gestão pública coexistentes. Você tem nas capitais, nas cidades maiores, você tem nos estados nacionais uma maior concentração de recursos tecnológicos, você tem uma maior concentração
de pessoas capacitadas para lidar com recursos tecnológicos, Big Data. Por outro lado, você tem governos locais muito pequenos, com pouquíssima qualificação, com profissionais pouquíssimos qualificados e com poucas capacidades tecnológicas instaladas. Então, a minha pergunta é no sentido de como pensar uma administração pública olhando para essa grande heterogeneidade que existe nos estados, principalmente na América Latina. Governos locais e governos de maiores, com maior capacidade. Como é que a gente lida com essa heterogeneidade? E o nosso convidado, Paulo, perguntou como institucionalizar a gestão pública dentro de um contexto de mudança na gestão. Nem sempre um gestor eleito quer continuar a inovar como o gestor anterior. Como inovar tecnicamente, apesar do fator político na gestão pública? Pessoal, eu também convido as demais pessoas que estão nos assistindo a encaminharem perguntas, comentários, questionamentos para o professor Francisco. Bueno, dos preguntas de las que no sé las respuestas. A ver, la primera, la heterogeneidad no es solo una realidad en América Latina, es quizás una realidad más fuerte en América Latina, pero también en Alemania o en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, usted tiene una diferencia de medios muy importante entre las grandes ciudades y las pequeñas ciudades. Lo que acontece en América Latina es que, como señalan muchos organismos internacionales de la ONU, es probablemente uno de los continentes más desiguales del mundo, ¿no? Si no el más desigual. Usted puede encontrar en Sao Paulo la tecnología punta más importante del mundo, obviamente, y al mismo tiempo, pues cuando usted va a 300 kilómetros al sur, al norte, al este o al oeste, pues se encuentra con que allí apenas ha llegado la electricidad, ¿no? Esta es la verdad, y esto ocurre especialmente en América Latina. ¿Cómo se corrige esto? Pues esto se corrige, por una parte, luchando contra lo que se llama la brecha digital, es decir, de alguna manera, educando, invirtiendo, insistiendo también en que no solo tienen derecho a la vida aquellos que viven en las grandes ciudades, sino también los que viven en las pequeñas, ayudando, por tanto, a su desarrollo. Y muchas veces, y esto hay decenas de miles de ejemplos, muchas veces en las pequeñas unidades políticas es donde se dan las grandes innovaciones, porque entre pocas personas es mucho más fácil llegar a soluciones. Y es mucho más fácil reunirse todos, y es mucho más fácil poner un poquito de cada uno o ceder un poquito de cada uno para solucionar las cosas. Pero en síntesis, la heterogeneidad es una realidad. Los poderes públicos tienen que plantearse que para recuperar la confianza de los ciudadanos, fíjense que incluso se pueden hacer extrapolaciones que nos enseñan, por ejemplo, las últimas elecciones habidas, las últimas elecciones en Chile, las últimas elecciones en Ecuador, las últimas elecciones en Perú. Ha habido un ascenso exponencial de aquellos que habitualmente no estaban en las quinielas, como decimos nosotros, es decir, no estaban entre las posibilidades de plantear opciones de carácter político. ¿Y eso qué significa? Eso significa pura y simplemente que la tecnología está llegando también a ellos, la información está llegando a ellos y en consecuencia ellos plantean también soluciones. Por tanto, los estados tienen que ser un poquito menos heterogéneos y mucho más homogéneos, en el sentido de extender, y eso es una actividad importante. No se trata solo de extender una carretera, no se trata solo de extender las líneas eléctricas, sino ahora se trata también de extender Internet e incluso de dar formación a las personas para que de esta forma puedan participar, conectar y estar a la altura de las soluciones que pueden realizarse, parece que con más claridad
en las grandes conurbaciones urbanas. Y en relación con el segundo tema, en relación con la mudanza de los proyectos que se producen con mucha frecuencia en cada uno de las unidades políticas y administrativas, hay que decir que esto es un poquito inevitable. Pero fíjense, en España, como saben ustedes, yo soy español, hay un autor que describía muy bien lo que ocurría en el siglo XIX, en el sentido de que cada vez que ganaba un partido político, entraban al ministerio los de ese partido político, pero desde el portero hasta el último de los administradores. Y en consecuencia, pues estaban 3, 4, 5 años esperando que ganara el partido político correspondiente y conspirando todo el tiempo para intentar llegar. Bueno, esto tenemos que desterrarlo. Y por eso, con el transcurso de los años, las estructuras administrativas son cada vez un poquito más sólidas. Porque está bien, es legítimo que la cabeza se mude, pero no mude usted el... ¿Qué pensaríamos si en nuestro colegio, en nuestra escuela, cambiaran todos los maestros cada 4 años? Tiene sentido. O cambiaran todos los policías, o cambiaran todos los médicos del hospital. Lo mismo ocurre en las administraciones públicas en general. Por tanto, el planteamiento tiene que ser que incluso, yo lo tengo escrito y otros autores también, como Víctor Lapuente y otros autores que colaboran con el CLAD, en el sentido de que hay decisiones administrativas que hay que, de alguna manera, hacerlas descansar en el ámbito profesional y tecnocrático. Y otras decisiones que tienen que ser potestad del ambiente político. ¿Por qué? Pues porque así nos encontraríamos con que cuando hemos decidido hacer un aeropuerto, el aeropuerto lo terminamos. Más allá de que el presidente sea otro. Cuando hemos decidido hacer un puerto, exactamente igual. O cuando hemos decidido, en definitiva, hacer todo un plan de desarrollo de un Estado, por ejemplo, en ese inmenso país que ustedes tienen, ¿no? Y por tanto, ¿cuáles son las soluciones? Pues hacer políticas públicas consensuadas, de alguna manera. Es decir, que las grandes políticas tienen que ser de los grandes partidos, tienen que ser de todos. No puede ser que las eliminemos cada 4 años o cada 5 años, ¿no? Y por tanto, en el ámbito institucional, la política pública tiene que continuar más allá de las opciones políticas vencedoras en unas determinadas elecciones. Perfeito, professor. Perfeito, professor. Alguém mais dos nossos convidados, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, gostaria de encaminhar alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento ao professor Francisco? Por favor, fique à vontade. Lisandro, se tiver alguma aluna e algum aluno, eu vou priorizar, senão eu queria perguntar para o Francisco. Fique à vontade, Eduardo. Bom, bueno, Francisco, muchísimas gracias por la... Yo había, cuando te invitamos acá para estar en São Paulo con nosotros, yo tuve la ocasión de escuchar tu charla. No sé si te acuerdas que nos fuimos a la Cámara de Concejales acá de São Paulo, donde tuvimos una charla muy interesante con un señor que habló de modernización tecnológica y algo por ahí, y tú comentaste también algo de tus experiencias. Bueno, eso hace algo como 3 años, así que 3 años, cuando la pandemia llegó, parece casi un otro momento histórico, ¿no? Así que, bueno, mi pregunta es, teniendo en cuenta tu rol ahí en el CLAD, con tantas y distintas experiencias que han sido desarrolladas, no solo por países, son miembros del CLAD, pero también quizás por gobiernos subnacionales, ¿cuáles, en tu opinión, podrían ser buenos casos de avances en la modernización pública de Iberoamérica? Sobre todo teniendo en cuenta
los efectos provocados por la pandemia en nuestras gestiones, ¿no? Solo para que, bueno, esto es una cosa que a mí me llama mucha atención, cómo hay distintas cosas por ahí y nosotros no nos conocemos bien y que pueden ser buenos aportes para otros cantos del mundo, ¿no? Entonces, básicamente, te escuchar un poco, si vos tenéis algunos buenos casos para nos comentar, teniendo en cuenta estas cosas que, bueno, presentaste de manera muy clara para nosotros en términos de para dónde mirar si nosotros deseamos tener una administración pública más orientada hacia el ciudadano, ¿no? Bien, gracias Eduardo, ¿no? Yo recuerdo con placer aquellos días que estuve en Sao Paulo, ¿no? Yo te diría que hay una experiencia sobre la que tenemos que seguir reflexionando. Por ejemplo, que es el teletrabajo, que lo ha hecho todo el mundo. Todos los países, en la página del CLAP podéis ver todas las normas que han desarrollado cada uno de los países. En este momento me parece que tenemos recopiladas de 22 países sobre 23. Y el teletrabajo tiene aspectos positivos y aspectos no tan positivos. Tiene aspectos positivos en el sentido de que hemos entrado en un camino de expresar de alguna forma que el trabajo es evaluable. Es decir, hemos encargado a nuestros funcionarios que nos hagan un trabajo en un tiempo determinado y ellos nos lo han manifestado así. Cosa que no era tan común con anterioridad. La unidad administrativa tenía que resolver un determinado tema y yo tenía que hacer un informe. Pero generalmente esos informes pues no tenían unos plazos muy claros, ¿no? Ahora con el teletrabajo yo creo que las cosas se han aquilatado mucho más. Segundo, todos los países, es curioso, todos los países han intentado hacer innovaciones de digitalización y procedimentales precisamente por vía tecnológica. Y eso es también algo sumamente interesante y ustedes pueden encontrarlo en Argentina, en el propio Brasil, lo pueden encontrar en Portugal, que han hecho un esfuerzo muy, muy relevante en esta materia, lo pueden encontrar en España y lo pueden encontrar en sitios o en países tan pequeños como puede ser Panamá, o puede ser El Salvador, o Honduras. Es decir, todos los países, de alguna manera, han hecho la reflexión de que las administraciones públicas no pueden estar quietas, no pueden estar cerradas, sino que tienen que seguir prestando de alguna manera sus funciones, sus competencias administrativas. Y ahí hay experiencias interesantes también por parte de Chile, por parte de Brasil. Tenemos recogidas en la página web del CLAP, nosotros recogemos aquellas noticias que nos parecen relevantes en el ámbito de la administración pública y la verdad es que cada día destacamos algunas, pero cada día tenemos 10 o 12 en relación con la administración pública. ¿Significa esto que la administración pública se ha puesto de moda? No, pero pura y simplemente sí significa que de alguna manera los responsables administrativos han tenido en cuenta que ya no es solo tener abierto un guichet, como dicen los franceses, una ventanilla, una janela para que las personas presenten su documentación, sino que de alguna forma las administraciones públicas tienen que ser proactivas y tienen que llegar al ciudadano. Y entonces las experiencias son, digamos, de alguna manera generales, ¿no? Porque todos los países han intentado, cada uno de ellos en un ámbito o en otro, cada uno de ellos ha intentado de alguna manera llegar al ciudadano que han podido, porque esto lo podemos ligar con la pregunta anterior, es decir, que es mucho más fácil llegar al ciudadano que vive en un barrio de Sao Paulo que llegar al ciudadano que vive en el Mato Grosso. Es decir, esto es más complicado, tecnológicamente, por formación, por tecnología y por todo, ¿no? Pero en consecuencia sí que si de la pandemia tuviéramos que sacar alguna idea positiva, la idea positiva sería exactamente esta, es decir, que las administraciones públicas se han puesto de alguna manera en un planteamiento proactivo. Es decir, los ciudadanos ya no vienen a pedirme cosas aquí porque no pueden venir. Y por tanto yo tengo que ir a ofrecer.
Y eso es algo que ojalá perviva y permita que sea cada vez más una realidad. Y a ti que te interesa, Eduardo, especialmente el ámbito local, te diré que los que más se han esforzado, entendemos nosotros, son los del ámbito local. Primero porque lo tienen más cerca al ciudadano, y al ciudadano hasta lo pueden describir, en el sentido de que a veces saben hasta su nombre. Pero sobre todo porque la presión se nota mucho más allí. Llegar al presidente de la República de cualquier país es mucho más complicado que llegar al alcalde o al concejal de un ayuntamiento de 20.000 habitantes. Bueno, muchas gracias. Quizás eso podría ser incluso una otra área de investigación para hacer una publicación comparativa de los casos de innovación en la gestión pública local o entonces nacional, fruto o como efecto de la pandemia, ¿no? Bueno. Sí, por supuesto. Perfecto. Gracias, Francisco. A ti. Muito obrigado pela pergunta, professor Eduardo. Muito obrigado pela participação. Pessoal, alguém ainda tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Fiquem à vontade. Caso contrário, vamos iniciar o processo de encerramento do webinar. Professor Francisco, a Escola de Políticas Públicas e Governo da Fundação Getúlio Vargas em Brasília agradece muito a sua participação aqui. Foi muito interessante para todos nós acompanharmos o debate. Eu acho que todo mundo que está aqui aprendeu muito hoje, ouvindo o senhor. As pessoas que vão depois acompanhar esse debate no YouTube certamente terão muito proveito. Então, fica aqui o nosso agradecimento e gostaria de convidar o professor Francisco a dar as últimas palavras, caso... Muy bien. No, agradecer a vocês que me tengan escuchado y que me tengan comprendido, porque tengo falado en español, mas agora comienzo ya a lembrarme de algunas de las palabras que yo sabía en el tiempo que yo moré en Lisboa. Y entonces, bueno, para mí una gran satisfacción ter trabajado con vocês. As ideias que nós pretendemos sempre apresentar são ideias básicas, são ideias fundamentais, não são ideias provavelmente muito originais, mas sim são as ideias que estamos a falar para 23 países. E os 23 países têm situações distintas, têm preocupações distintas, mas todos eles têm uma falência importante, que é que as suas administrações podem ainda ser mais fortes, e se são mais fortes, podem ser mais inovadoras. E a inovação é a que consigue, de alguma forma, maior acercamento aos cidadãos e maior apreço por parte dos cidadãos das suas administrações públicas, porque não se pode esquecer que as administrações públicas não são outra coisa que serviço para os cidadãos. Não são um inimigo, não são um edifício muito alto que não se pode entrar, sino que são os funcionários, os empregados, que têm como finalidade essencial resolver os problemas dos cidadãos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Então, dessa forma, encerramos o webinar de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Um abraço e até mais. Um abraço. Gracias. Até a próxima. Obrigado. Un abrazo, un fuerte abrazo, San Francisco. Nos vemos en Medellín, por supuesto, ¿no? Pues, eso esperamos. Así será. Hasta Un luego. abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Fernando. Gracias, Francisco. Hasta luego. Gracias. Saluda a todas las amigas y amigos del club. Pues sí. De tu parte. Hasta luego. Hasta luego. Tudo certo, né? Hola. Gracias, Depois, Nair. depois vocês cortam essas últimas partes? Sí, yo los corto, no te preocupes, se corta y si me pueden, les voy a pasar por correo a ver si pueden pasarnos una tapa o el diseño que tenían preliminar, pues para incluir el logo del CLAD
y que se haga la tapa para el diseño de YouTube y entonces pueda subirse. Ai, Gracias. Certo. Cláudia, você faz isso, Cláudia? Sim, pode deixar. Tá certo. Obrigado. Sí. Ok, gracias. Chao. Gracias. Tchau. Aí. Prazer. Tchau. Igual. Tchau, professor. Tchau. Prazer te conhecer também.